amiga. ¿Qué tal? ¿Cómo estás por aquí? Pues nada, bienvenido ¿Es tu a mi bar? bar. ¿Es este tu bar? Sí. Ah, Sí, sí. ¿Tienes un bar? Mira, Qué suerte, yo querría tener un bar. pues, oye, hay que trabajar muchísimo, esto es así. Sí. Es ahorrar, ¿no? La hostelería es Es muy ponerte. es muy ¿Tú cómo lo has sacrificada, conseguido? ¿no? Ahorros. Juntando euros. Bueno, brindemos. Esto es mío. Sí, Ah, muy Yo bien. estaba bebiendo. pues da mala suerte, dicen, Bueno. pero yo tampoco soy muy de eso, ¿eh? Por ti. ¿Tú eres de las Por que cumple vosotros. las tradiciones de Nochevieja y eso? No, yo apoyo, que eso sí, porque No vaya a ser que- hemos que no. venido a jugar. Ay, Oye, vosotros, si tuvierais un bar, ¿cómo lo llamaríais? lo llamaría Las jabas. Jabas, bueno, Jabas. Java. Puedes poner eso es con, Sí, con apóstrofe. pero y con arrobas. Oye, ¿a quién Muy lleva buena esta. de bares que conozcáis? ¿A qué bar llevaríais a los chicos de OT, por ejemplo? A uno que haya piano, ¿no? Al Tony 2. Exacto. Entonces, Al Tony 2 le llevaría y un cantaríamos. karaoke. No, pero el hombre del piano en el Tony 2, que ya tuvimos un momento Sí. bonito en la edición, pues un revival con Manu Guix y con los chicos de. ¿Y a Paquita Salas? El del Tony 2 también me encaja Sí, muy es que bien. en realidad es como que cuadraría Sí, todo bien. cuadraría muy bien el Tony 2. En el Palentino. En el Palentino. Como cerró, que es muy Paquita, ¿no? Total. Quedamos en el Palentino y vais. Ah, pues estaba cerrado. Sí, En el Malacatín también un buen cocido. Uf, qué gusto. muy Paquita. Muy Paquita. Me parecen personas muy inspiradoras. Sí. Y como que había descubierto vuestro trabajo o sea, antes de OT y como una entrevista que había leído vuestra que me pareció como muy guay, como el rollo de haber empezado pues muy desde cero y creo que sois personas que inspiran a las nuevas generaciones de creadores y eso yo creo que es guay. Muchas Gracias. Sí, y no sé, pues a mí leer vuestra experiencia me gustó muchísimo y conocerla, pero también me gustaría saber qué consejo le daríais a alguien que decide empezar. Hicimos la obra de teatro en el hall del Teatro Lara, con muy poco dinero y poco a poco fue creciendo. Pasamos a la sala grande cuando sentíamos que estábamos preparados. Igual que la película no era una película súper grande, que a lo mejor hubiéramos podido, pero siempre queríamos que fuera acorde a nuestras posibilidades. Igual que Paquita, ¿no? Nunca hemos Paquita. dejado que por pasar a Netflix, por ejemplo, se sobredimensionase. ¿Qué habéis aprendido de OT siendo profesores de esta experiencia? Que para mí fue como muy heavy. Uy, difícil pregunta, ¿eh? Muchísimo. Es que he Concreto. aprendido tantas cosas. Hemos aprendido a ser profesores, eso para empezar, que no éramos profesores antes de entrar en la academia y no sabíamos cómo se hacía, lo fuimos descubriendo mientras estábamos ahí, ¿no? Totalmente. Pero el aprendizaje así grande, yo creo que fue. Es uno muy básico, que ya lo dice Jorge Drexler en una canción. Ah, sí. Que cada uno da lo que recibe y Ah. luego recibe lo que da. Y creo que en el mundo del arte es exactamente igual, y en el mundo de la música, en el mundo de todo. Que si tú sales a matar, triunfas. ¿Sabes? Que no puedes salir a un escenario venga, salgo, lo hago por encima y me voy. No. Que si tú te dejas la piel, no hay bueno ni malo. No hay error o acierto, es que gana siempre. Y lo Y fueron. explotó la bomba. Total. O sea, de hecho es eso, como que se ha conseguido que la academia como tal sea como un sitio de como que te remueve cosas. O sea, Claro. que es como un sitio donde has trabajado y esto es al final como los sitios en los que se crea algo. O sea, quiero decir, yo en la academia siento, o sea, cuando llego siento cosas, o sea, Claro. y es un edificio muy feo, que no hay nada. O sea, quiero decir, Y te nervios. y se te ponen los nervios Sí. y tal. Y eso al final pasa con, pues eso, con todos los sitios donde acabas creando cosas. Claro, yo voy al Teatro Lara, donde empezó la llamada, y tal, estoy en la puerta 6 años después, yo me pongo nervioso como el primer día. Y no me lo puedo creer y digo, hay función. Mira, solo pensarlo me pongo nervioso Ya. y digo, hay función, ¿le gustará a la gente? No, y tengo que decir, a ver, Javi, ya, que sí le gusta a la gente. 6 años han pasado, sí, gusta. Pero digo, lo harán bien hoy, y abres la puertita y te asomas, ¿qué tal? Intentas no implicarte emocionalmente, pero es que ahí fue donde pasó. Pasa igual con OT, pasa igual cuando paso por el edificio de donde se rodó la primera temporada de Paquita, siempre pienso, mira, Paquita ahí. Y cuando vas al Válgame Dios, Cuando voy al Válgame Dios, es verdad, que ahí donde trabajamos Belén, Cuesta y yo, donde Javi me venía a buscar, donde Cuando escribíamos la surgió llamada. la llamada. O sea, yo trabajaba con Belén hasta las 2 de la mañana en un bar en el bar. como este, y me recogía, nos íbamos a casa y escribíamos hasta las 8 de la mañana.
diciendo, algún día pasará algo mágico. Íbamos escribiendo la llamada, inspirados y tal, y no sé, pasó. Y sí, os inspirasteis bastante, ¿eh? Joder, sí. No vino mal. Os cundió hasta las 8 de la mañana. Íbamos hasta Sí, me acuerdo 8, cuando 7. hicimos la primera lectura de guión, él había trabajado el día anterior y estuvimos toda la noche acabando el guión para que vinieran las actrices a leerlo. Y según pusimos la tecla final, tocó Jun Barrera, porque hacía de Bernarda Jun Barrera el telefonillo, y estábamos imprimiendo mientras ella subía los guiones. Y se quedó sin tinta, tuve que bajar. Movidas. Movidas varias. Pero Me sí, alegro fue una mucho. época muy especial. Y me parece, o sea, se me asemeja mucho a OT, ¿verdad? Trabajamos igual y surgió la magia igual. Pues no dejéis de hacer lo que hacéis. No Lo sé que qué sea. es, ojalá lo supiera, yo qué sé. Seguid haciéndolo igual, ya está. Ahora Por si acaso. a ver lo siguiente que ves. Correcto. Pues sí, tú, sí. mira, tú fatal. Sí. Pues yo ya a estoy- ti te voy a me empezar a queda un rato preguntar largo. 80 Voy. cosas, ¿eh? Sí. Bueno, tengo un juego, ¿vale? Que se llama ¿Qué prefieres? A ver, Venga, va. ¿qué preferís? ¿Ser profesor de canto de Tamara, De Tamara. Llurena, ¿cuál? la buena? La buena. Claro. O profesor de interpretación de Fran Perea. Bueno, Es que Ah, yo por estar con Tamara, con Llurena. yo profesor de Llurena. canto de Tamara, claro. ¿qué preferís? ¿Paquita Salas o María Casado? Ahí. Yo prefiero a Paquita Salas. Sí, es que era mi hermana. Tú a María y Sí, yo a Paquita. yo donde vaya mi familia. Yo es que Paquita me representa mucho. Otra más. ¿Qué preferís? ¿Siri o Stars de Amaya y Alfred o Siri. Siri, que Siri yo- como... que yo Siri soy como la del bilingüe. teléfono. Siri? Ah, pues estás como con Siri. muy buen acento. Of Es que, Stars. perdona, igual tengo que hablar como... Sí. O puedes darle más british. City of Sí, sí. Stars O Sechi. de Amaya y Alfred o Sí. Escondidos. Pero es que según lo hagas británico o americano. Pero la actuación es la misma, ¿eh? O Escondidos, que es más de aquí. Yo prefiero De City Bisbal y of, Chenoa. City of Stars. Ah, yo escondidos. ¿Qué preferís? Bueno, esto no es un qué preferís, pero me lo he inventado. Si Paquita Salas fuera una cerveza, sería una barrica de Mau o una maestra de Mau. Una maestra. Maestra. Vale, ¿qué preferís? ¿Unas cervezas tontas y a casa o unas cervezas y luego de fiesta? Yo es que si... La 2. Vale, la última. La última ya. ¿Qué preferís? ¿La cerveza de mediodía del domingo o la primera cerveza del viernes? La cerveza, la mejor Mau es la Mau que sabe a celebración. A algo terminado, a algo bien hecho, a un estreno de una peli, ¿sabes? Hombre, Está asociada El mucho final del rodaje, el Hombre, del ya. día, y te tomas la es cerveza como, o el... qué qué gusto. momento de tranquilidad de decir, lo he hecho genial. pues estamos llegando ya al final. O sea, lo ¿Ya? último... Sí, sí, sí. Yo estaba con ganas de cantar sin pijama. Yo solo os voy a pedir cosas. O sea, ¿Qué más? sí, Pide, venga, pide por esa boquita. quiero que me mandéis una pregunta incómoda para el siguiente invitado. Pues, ¿a quién no le invitarías a una Mau? ¿Con quién no se ¿Con tomaría quién no una te tomarías ¿Con una quién Mau? no se tomaría una Mau? Eso. Eso es, porque de invitar igual... yo Invitar digo, puedes claro, invitar a ya te nadie, a lo quedas. mejor. Claro. ¿No? A eso, Eso ¿con es. quién no te tomarías ¿Con quién no una se Mau? tomaría? Chin, Pues chin. ya está, esta es la noticia. Me lo pasa muy Qué bien con maravilla. vosotros. Y yo, Muchas gracias. Yo también. nos unen muchas cosas, La verdad es que sí. ¿verdad? O sea, es como que nuestros caminos han ido... Cruzaos. Sí. Tendrás que debutar de actriz pronto. Sí. Pero yo le veo con un late night, te lo juro. Sí, yo también. Te veo muy... Pero de actriz también. Es que es la nueva base. Si tienes un personaje Es que que sí. soy yo, te lo hago. Mm. Una youtuber así como ¿Qué de su youtuber? pueblo. No, youtuber nada, eso ya déjalo. Eso no te Pues encasilles. es mi registro. No, pero vamos, Claro, no te a, encasilles. vamos a otra cosa. Bueno, que escucha, que tú Pues nada. te tenías que ir al gimnasio. Sí, pero Sí. yo creo que ya. Venga, tira para el gimnasio. Venga, Vamos ya, andando Venga. para allá. yo os Hala. acompaño a la Claro. puerta. Bueno, adiós, amor. Espera, el culín. Chao. Adiós. Adiós. ¿Aquí te Adiós. quedas en el bar tú? Pues sí, me voy a beber el culindel. Muy bien. Ahora Mau sabe a más cosas. Hoy nos ha sabido a la pasión, al talento y a la creatividad de Javier Calvo y Javier Ambrosi. Los Javis han hecho que esta calle tenga un sabor aún más grande. Hasta luego.